Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tardes. Hoy estamos aquí una vez más aprendiendo un poquitito más sobre nuestro Señor cuando Él estuvo aquí con nosotros en la tierra, trayendo unas buenas nuevas de salvación, de paz, de gozo, de entendimiento, de sabiduría para poder estar aquí el tiempo que nos corresponde estar. Y hoy vamos a aprender sobre el Getsemaní, lo que Él estuvo y padeció en el Getsemaní. Y es para nosotros de gran enseñanza, porque también a nosotros nos toca pasar cosas bastante rudas aquí en la tierra y tenemos que soportar también como Él soportó. Bueno, nunca jamás vamos a soportar las cosas que Él soportó, porque Él era Él. Pero nosotros somos seres humanos, nos cuesta mucho entender y queremos que todo sea gozo, paz y felicidad. Y Él no nos prometió eso. Él dijo que en el mundo íbamos a tener tribulación, pero que si estábamos con Él, Él estaba con nosotros y que Él había vencido al mundo, que había vencido el pecado y que había vencido a la muerte. Y eso lo hizo en favor de nosotros para limpiar el nombre de su Padre y para poner en su lugar al enemigo. Pero bueno, hoy vamos a ver el Getsemaní. Así es que donde quiera que usted esté, ore conmigo, como se lo repito una vez más. Lo estamos viendo, este programa de salud espiritual, porque en realidad es salud espiritual. En Laicos en Acción, en YouTube, en Facebook Live. Estamos también en todas las redes sociales. Y ahí encuentra toda la programación que usted quiera saber acerca de los programas que hemos hecho para ustedes, para nosotros, para el mundo entero y todo aquel que quiera verlo, y para que lo transmitan y puedan compartir con nosotros toda esta sabiduría que viene de lo alto.
Así es que donde quiera que esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, en medio de este mundo de tribulación, en donde alrededor de nosotros hay muerte cada día, hay desolación, en donde la juventud se pierde en las drogas, en el alcoholismo, en sexo ilícito, en pornografía, en pederestia, ya se me fue, en medio de pederastas, Señor, tenemos que estar firmes en la fe y pedirte, Padre eterno, que estés con nosotros, que no nos abandones ni un momento, que manda tu espíritu para que more en nosotros y redarguya cuando estamos haciendo cosas malas, que queremos alabarte, que queremos bendecirte, que queremos agradarte y solo contigo lo podemos hacer. Gracias, Padre, por oír nuestras oraciones y por permanecer con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver Getsemaní. Getsemaní. Siempre, como les dije, en el deseado de toda la gente, toda la información que vamos a encontrar, la vamos a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, en Mateo 28, del versículo 36 al 58, en Marcos del capítulo 14, versículo del 32 al 50, y en Lucas 22, del 39 al 53. Además, lo vamos a encontrar en Juan 18, del 1 al 12. En los cuatro, este tema lo vamos a encontrar en los cuatro evangelios, en los cuatro. Recuerden que los evangelios siempre hablan de lo mismo, unos amplían el tema, otros lo ven desde otra perspectiva, pero siempre coincidiendo todo en las cosas que ocurrieron en el momento que Jesús estuvo en esta tierra. Y eso es lo que nosotros queremos aprender de él. ¿Cuál fue el comportamiento? Y ojalá y nosotros pudiéramos imitarlo y acercarnos un poquito a tener el comportamiento de él. Pero para nosotros como seres humanos es bastante difícil, pero con la ayuda de él sí podemos. Bueno, pues vamos a iniciar el tema Getsemaní, como se lo dije, en el deseado de toda la gente. En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. Y él iba lentamente cargado. Nada más póngase a pensar que él en ese momento iba cargando absolutamente todos nuestros pecados. Y si a nosotros nos pesan los que nosotros tenemos individualmente, nada más imagínense lo que le pesaba a él los pecados de toda la humanidad, de los que estaban vivos en ese momento, de los que habían muerto y de los que estaban por venir. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado ese lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el espíritu de Satanás, diciendo, bueno, vamos a ver qué dice él, y eso lo encontramos en Juan 8:29. Juan 8:29, que dice así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, lo que le agrada. Pero ahora le parecía estar excluido. Él sentía en ese momento que el Padre no estaba con él, de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores.
Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece tan grande el peso que debe llegar, que está tentado a temer que quedará privado por siempre de su Padre. Él se sentía en ese momento solo, abandonado, como nos sentimos nosotros cuando hemos pecado, que nos apartamos de Dios y cuando ya no aguantamos más la culpabilidad, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Sintiendo cuán terrible la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está triste hasta la muerte. Porque nosotros sentimos también, cuando estamos llenos de delitos y pecados, que ya no nos soportamos ni a nosotros mismos. Estamos cansados, estamos extenuados, nos sentimos solos, nos sentimos sin luz, a oscuras, apartados. Pero en ese momento así era como se sentía Cristo, porque llevaba la culpabilidad de toda la humanidad en sus hombros. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes le habían visto tan triste y tan callado. Mientras avanzaba, su tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si se fuese a caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si se le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Nada más imagínense cómo se sentía nuestro maestro. Increíblemente afectado, increíblemente afectado. Cerca de la entrada al huerto, Jesús dejó a todos los discípulos, menos a 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, de Santiago y de Juan, entró en el lugar más retirado. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y a Elías conversar con él. Habían oído la voz del cielo y ahora en su grande lucha deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían llegado la noche con él cuando él estaba de retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche en vigilia, en oración con él. Lo necesitaba urgentemente. Sin embargo, no podían sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Él quería que estuvieran con él, pero esa agonía, ese dolor, ese sufrimiento tan duro, tan fuerte que él tenía, no quería que ellos lo soportasen. Por amor, porque él nos ha amado siempre. Siempre, siempre nos ha amado. Y él quiere que nosotros no suframos. Él quiere que nosotros no padezcamos. Y les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos para que pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado lo estaba separando de su padre. La cima era tan ancha, tan negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del Cristo, pecado del hombre. Como hombre, debía soportar
la ira de Dios contra la transgresión. Así es que en ese momento él tenía que soportar todo como Cristo y como hombre. Tenía que soportarlo todo. Por usted, por mí, por todos nosotros. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta. Y vamos a leer qué nos dice Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Úigame, qué profecía más terrible, porque ahí estamos incluidos nosotros también. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor. El pastor es Cristo. Y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Los pequeñitos somos nosotros, porque el diablo se enseñorea y se vuelve contra nosotros. Así es que esa era una profecía que escribió Zacarías miles de años antes para el futuro, cuando Cristo estuviera sobre la faz de esta tierra. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Él estaba recibiendo en ese momento el castigo que usted y yo merecemos. Y eso lo tenía devastado, y no solo el suyo y el mío, el de toda la humanidad. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por nosotros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Él siempre oraba por todos los demás, pero ahora en este momento él necesitaba eso para uno, para él. Porque hay momentos en que uno está para soportar, pero hay momentos en que uno está para que lo soporten. Y en ese momento Cristo necesitaba ser sustentado, sostenido, porque ya no aguantaba más. Sintiendo quebrada la unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual Cristo se había preparado durante los 3 años del ministerio. Para sí todo estaba en juego. Si que fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás. Y la familia humana estaría para siempre bajo su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Eso era lo que más lo afligía, porque en ese momento él se sentía separado de Dios. Y él pensaba que si él fracasaba en su misión, toda la humanidad se iba al traste juntamente con él. Y quedábamos todos separados de Dios. Y eso lo tenía devastado. Satanás le decía que si se había garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Si él fracasaba, pasaba a ser parte del reino de Satanás y nunca más iba a ser parte con Dios. Eso lo tenía también muy afligido, porque era él y todos los demás. ¿Y qué iba a ganar con este sacrificio? ¿Qué era lo que él iba a ganar?
cuán irremisible serían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Satanás en ese momento le estaba diciendo, todo lo que usted ha hecho no sirve de nada, no sirve de nada. Todo se va a ir al traste, nada tiene solución. Y yo voy a salir más que vencedor. Y Cristo en ese momento estaba desesperado, porque en ese momento él sintió que todo el mundo se había apartado de él, que no había logrado nada, que venía por su pueblo y su pueblo le rechazó. Todo estaba perdido. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en la actividad de tu iglesia te traicionará. Uno de los más celosos seguidores te negará. Todos te abandonaron. Eso era lo que Satanás le decía. Lo abandonó, lo rechazó, lo negó Pedro, lo entregó Judas. Todo estaba perdido. Todo estaba perdido en ese momento. Y Cristo estaba desesperado, porque no sabía si todo estaba perdido o si todo lo que había hecho había valido la pena. Pero Satanás lo hacía sentir que no valía la pena. Como muchos que le hacen a uno, le meten zancadillas y quieren que todo lo que uno haga, decirle, no vale la pena, usted no sabe hacer nada. Usted no sirve para nada. Y desgraciadamente uno se lo cree, pero no es cierto. Y hay momentos en que uno siente el abandono de las personas en que uno ha confiado y amado. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento, que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. Esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible, se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba la vida, abrumaba su vida. Miremosle contemplando el precio que ha de pagar por cada alma humana. En agonía, se aferraba al suelo frío, como para evitar ser más alejado de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. En ese momento no sentía nada. Lo único que sentía era un espíritu abrumado, contristado, deprimido, exhausto. Así es como estaba. De sus labios pálidos hasta el amargo clamor, dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero aún entonces añade, empero no como yo quiero, sino como tú quieres. Él, hasta ese momento de dolor, de amargura, de abandono y de soledad, le clamaba al Padre que se hiciera la voluntad de él y no la de Cristo. Porque eso era lo que él anhelaba. El corazón humano anhela solidaridad en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en la profundidad de su ser, en la suprema agonía de su alma. Vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír alguna palabra de consuelo, a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia y escudado
en la tristeza y la angustia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre las personas que más nos hemos esforzado en agradar, en sostener, en alentar, son las personas más tiranas y más crueles con uno. Y eso era lo que estaba sintiendo Cristo en ese momento. Sentía tristeza y sentía angustia, porque Él los había consolado siempre y les había alivianado la carga y les había resuelto su vida. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permanecía inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría favorecido. Ni siquiera podía saber qué sentían en ese momento los discípulos por él. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros. Pero ¿cómo los encontró? Durmiendo plácidamente, durmiendo, porque esas personas a las que más se le ayuda, más cargadas nos hacemos, porque ahí me incluyo yo, más cargadas nos hacemos y queremos que Cristo nos siga resolviendo nuestra vida y que nos saque de los, perdónenme la expresión que les voy a dar, de los atolladeros en que nos metemos. En ese momento, si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado con su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida. Velad y orad. Al principio los había afligido mucho al ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible, porque eso es lo que pasa. Pero si usted es la fuerte, si usted es el fuerte, si usted es el que siempre da las soluciones, si usted es el que siempre puede, pues una vez más tiene que poder. Y no se dan cuenta que en ese momento uno ni siquiera se puede sostener por uno mismo, ni siquiera me puedo sostener. Pues eso le pasaba al maestro. En ese momento ni siquiera se podía sostener por él mismo. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para recibir la tentación, porque en ese momento Cristo no les estaba pidiendo no solo que oraran por él, sino que su fe en el momento de la crucifixión no fuera quebrantada. Y en ese momento ellos no estaban orando ni por Cristo, ni por ellos, ni por nada. Estaban dormidos. Estaban esperando que les resolvieran las cosas. Y precisamente antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos: todos seréis escandalizados en mí esta noche. Y ellos le habían garantizado enérgicamente que irían con él a la cárcel y a la muerte. Y Pedro le dijo, vamos a ver qué le dijo Pedro. Está en Marcos 19:30. Marcos 19:30. Dice: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, porque así somos de fanfarrones también. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Eso le dijo a Pedro, porque él sabía lo que iba a
ocurrir, lo que iba a ocurrir. Pero Pedro, con su autosuficiencia, dijo, yo no, yo jamás te voy a negar. Pero los discípulos confiaban en sí mismos. Ellos en ese momento estaban confiando en ellos mismos. ¿Por qué? Porque no habían velado, no habían orado. Su fe no estaba puesta en el Señor, la fe estaba puesta en ellos mismos. Y no miraron al poderoso. Auxiliador como Cristo les había aconsejado lo que hiciesen. Así que cuando más necesitaba el Salvador su apoyo y sus oraciones, los halló dormidos. Pedro mismo estaba durmiendo. Todos estaban, los tres, los más allegados, porque se llevó los tres que supuestamente son los que iban a dar la cara por él. Los encontró plácidamente durmiendo. Y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Ciertamente el amor de Juan por su maestro debiera haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones se debieran haber mezclado con las de su amado Salvador en los momentos de su propia tristeza. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos para que su fe no faltase. Si Jesús se hubiese dirigido a Santiago y Juan la pregunta que le había dirigido una vez, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado? ¿Del bautismo que yo soy bautizado? No se habrían atrevido a contestar. Y vamos a contestar, podemos, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 20:21. Mateo 20:21. Dice, y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Es cuando la mamá de Santiago y de Juan le piden a Dios que en el reino, cuando el Señor, porque ellos creían que el reino iba a ser de este mundo, sentara a la derecha a Pedro y a la izquierda al otro. Y él le dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizado del bautismo con que yo seré bautizado? Y ellos no se habrían atrevido a contestar, podemos, porque ese vaso difícilmente lo vamos a tragar. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no lo conocieron. Tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Y dirigiéndose a Pedro, Jesús le dijo, Simón, ¿duermes? ¿Tú duermes? Con ganas de decirle, pero ¿por qué estás durmiendo? Si en este momento yo lo que necesito es que velen y que oren. Y él le dijo, ¿no has podido velar una sola hora? ¿No has podido? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil. Es débil. Debemos mantenernos en oración. Mantenernos en oración, porque de lo contrario no vamos a poder salir adelante, porque la fe falla. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La debilidad de los discípulos despertó la compasión de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No les reprendió, sino dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía, procuraba disculpar su debilidad. Y el espíritu a la verdad está pronto, dijo, mas la carne es débil. ¿Por qué? Porque él sabía que en el momento que él lo entregaran y lo mataran, iba a tener persecución y que iban a venir grandes problemas sobre los discípulos. Y tenían que mantenerse en la fe. Y para eso les pidió que velaran y que oraran. El Hijo de Dios volvió a quedar presa de su agonía sobrehumana y tambaleándose volvió agotado al lugar de su primera lucha.
Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor, que luchaba solas con las potestades de las tinieblas. Estaba solo, abandonado por sus discípulos y se sentía abandonado de su padre y estaba solo luchando contra el enemigo. Poco antes, Jesús había estado de pie como un cedro poderoso, presintiendo la tormenta de oposición que agotaba su furia contra él. Voluntades tercas y corazones llenos de malicia y sutileza habían procurado en vano confundirle y abrumarle. Se habían erguido con divina majestad como el Hijo de Dios. Ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada. Se habían acercado a la consumación de su obra como vencedor, habiendo ganado a cada paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Como ya glorificado, había aseverado su unidad con Dios en acentos firmes, había elevado sus cantos de alabanza, había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo y de ternura, pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Su voz se oía en un tranquilo aire nocturno, no con tonos de triunfo, sino impregnada de angustia humana. Estas palabras del Salvador llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Él estaba tomando el vaso de la ira de Dios. Y eso lo estaba haciendo, siendo él inocente por usted y por mí. El primer impulso de los discípulos fue ir hacia él, pero les había invitado a quedarse allí, velando y orando. Cuando Jesús vino a ellos, los halló otra vez dormidos. Otra vez habían sentido un anhelo de su compañía, de oír de sus discípulos algunas palabras que le aliviasen y quebrantasen el ensalmo de las tinieblas que casi le dominaban. Pero los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Su presencia los despertó. Vieron sus rostros surcados por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. Tan transfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Más que la de los hijos de Adán. Isaías 52:14. Isaías 52:14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Estaba completamente su rostro desfigurado por el dolor y el sufrimiento. Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en la hora penosa. Oraba ahora no por los discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía, aún ahora, negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad.
Podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado, ve las ayes y los lamentos de un mundo condenado que surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará a los hombres, sea cual sea el costo. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales donde todo era pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión y no se apartará de su misión. Habrá propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar este vaso de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo, de que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaba ahora sus discípulos? Para ponerle tiernamente sus manos bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres. El Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie en el pueblo con él. Nadie. Estaba solo, abandonado. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubiesen perdido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencioso pesar veía el Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Los mundos que no habían caído, los ángeles celestiales, habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Dios. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En una terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba con la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esta hora crítica. Y el poderoso ángel que estaba en la presencia de Dios ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitarle la copa de su mano, vino para fortalecerse a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás,
que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta que se había apaciguado, pero él que era su objetivo fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos, dormidos, habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vino el ángel que se inclinaba sobre el maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle el cielo. Oyeron su voz como la música más dulce, que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había rodeado a Jesús y la voz que hablara desde la nube. Ahora esta misma gloria se volvía a revelar y no sintieron ya temor por su maestro. Estaban bajo el cuidado de Dios y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Nuevamente los discípulos cedieron en su cansancio al extraño estupor que los dominaba. Nuevamente Jesús los encontró durmiendo. Mirándoles tristemente dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Aún mientras decía estas palabras, oía los pasos de la turba que le buscaba y añadió: levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. No se veían en Jesús huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor. Adelantándose a sus discípulos dijo: ¿a quién buscáis? Y contestaron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: soy yo. Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que estaba cerca acababa de servir a Jesús, se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro de Jesús y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de su gloria, de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir el momento. Retrocedió tambaleándose. Los sacerdotes, los ancianos, los soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado en medio de una banda endurecida, ahora postrada e inerme a sus pies. Los discípulos miraban mudos de asombro y de pavor, pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó, los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron en derredor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y temerosos de que se le escapase todavía. Volvió el Redentor a preguntar: ¿a quién buscáis? Habían tenido pruebas de que él estaba delante de ellos, pero no querían convencerse. A la pregunta: ¿a quién buscáis?, volvieron a contestar: a Jesús Nazareno. El Salvador les dijo entonces: os he dicho que soy yo. Pues a mí me buscáis, dejad ir a estos, señalando a los discípulos. Sabía cuán débil era la fe de ellos y trataba de escudarlos de la tentación y prueba. Estaba listo para sacrificarse por ellos. El traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando entró la turba en el huerto, iba adelante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús diciendo: salve, maestro. Lo besó
repetidas veces, fingiendo que lloraba al verlo en peligro. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Su voz temblaba de pesar al añadir: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esta súplica debía haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le había abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiante. Su disposición a enternecerse se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso traidor. La turba se envalentonó al ver a Judas tocar a la persona de aquel que había estado glorificado ante sus ojos tan poco tiempo antes. Se apoderó entonces de Jesús y procedió a atar aquellas maravillosas manos que siempre se habían dedicado a hacer el bien. Los discípulos habían pensado que su maestro no se dejaría prender, porque el mismo poder con que había hecho caer como muertos a esos hombres podía dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. Se quedaron chasqueados, indignados, al ver sacar las cuerdas para atar las manos de aquel a quien amaban. En su ira, Pedro sacó compulsivamente su espada y trató de defender a su maestro, pero no logró sino cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio lo que habían hecho, libró sus manos, aunque eran sujetas firmemente por los soldados romanos, y diciendo: dejad hasta aquí. Tocó la oreja herida y ésta quedó sana. Dijo luego a Pedro: vuelve a tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren esto a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión en lugar de los 12 discípulos. Pero los discípulos se preguntaban: ¿y por qué no se salva a sí mismo y a nosotros? Contestando a su pensamiento expresado, añadió: ¿cómo pues se cumplirían las escrituras? Que así conviene que sea hecho. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo que beber? Los astutos sacerdotes y ancianos se habían unido a la policía del templo y la turba para seguir a Judas hasta Getsemaní. ¿Qué compañía para estos dignatarios? Una turba ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos, como para perseguir a una fiera. Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Jesús fijó sobre ellos su mirada escrutadora. Mientras viviesen, no se olvidaría de las palabras que pronunciara. Con dignidad dijo: saliste contra mí con espada y palos, como si fuera un ladrón. Tuviste toda oportunidad de echarme mano y nada hicisteis. La noche se adapta para vuestra obra. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los discípulos no pudieron comprender la conducta de Jesús y lo culparon por someterse a la turba. Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Todos los discípulos, dejándolo, huyeron, pero Cristo había predicho: he aquí la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Vamos a leer Juan 16:32. Juan 16:32, que dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y ahí fue el principio del fin, hasta llegar a la muerte de Cristo y todo lo demás, que las próximas semanas lo estaremos viendo. Esta apasionante historia es la mejor historia que puede escribir la humanidad. Es increíblemente traumática, es increíblemente dolorosa, es increíblemente esperanzadora,
para todos los seres humanos de que tenemos un Padre y que tenemos a Cristo, que Él vela por nosotros. Cuando estemos como estemos, cuando estemos llenos de delitos y pecados, cuando después de que nos ha limpiado, después de que nos ha guiado, que nos ha fortalecido, que nos ha mimado, que nos ha dado todo, 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 porque Él nunca se ha negado nada, hasta Él mismo se entregó por nosotros. Y siempre dormidos, esperando que nos solucione nuestros problemas, esperando que nos guíe, esperando y reclamándole, que es lo peor, porque siempre le reclamamos, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque así somos de malagradecidos. Pero siempre con su santo amor está dispuesto a perdonarnos cuando le pedimos perdón en un corazón contrito y humillado. Ese es el amor verdadero. Es amor. Él es amor. Él es el verdadero, a quien tenemos que amar sobre todas las demás personas, sobre todas las cosas tenemos que amarlo, porque Él es fiel y verdadero. Este es el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí mostrárselos. Me conmueve mi espíritu, porque la verdad es que me conmueve estas historias, me llenan de angustia, de amor, de todo me llena mi corazón. Y nos damos cuenta aquí que las cosas y las tribulaciones que nosotros pasamos en esta tierra no son nada, no son nada, a la par de lo que Él padeció y vivió por usted y por mí y por toda la humanidad. No nos apartemos de Él, porque Él nunca se va a apartar de nosotros. Y Él lo prometió y va a estar con nosotros toda una eternidad. Así es que adelante, seguimos con la mirada puesta en Él, confiando en Él, pase lo que pase. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y principio de semana. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Siempre amar.